Efectivamente, la masonería viene con una impronta, diríamos, no de mala prensa, pero sino que de poco conocimiento así en el saber popular, ¿no es cierto? La masonería es una escuela de vida, la masonería es una institución iniciática, filosófica, filantrópica y progresista. Es filosófica porque nosotros dentro de nuestros talleres de ideas o templos, como les llamamos, en nuestras logias, la logia diríamos que es el lugar común donde se reúnen los masones, que son 20, un grupo de 20 o 30 que entre nosotros nos llamamos hermanos, y discutimos distintos temas de la actualidad, todo bajo una mirada abierta, laica, libre pensadora, ¿no es cierto? Entonces, allí es donde ejercemos nuestra función filosófica. Por supuesto que somos amantes de la filantropía, se nos enseña a ser filantrópicos, se nos enseña a ser solidarios con el prójimo. Y luego también debemos cumplir con una misión que viene desde los tiempos en nuestra institución, que es el progreso, ¿no es cierto? Que nosotros hablamos un poco del progreso moral de los pueblos, no tanto como el progreso material de tener mejores bienes o mejores autos, mejores medios de comunicación. Y justamente todo eso visto desde la óptica de los valores que defiende nuestra institución, que, como ya conocemos, devienen aquellos que se comenzaron con la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad, la fraternidad, ese plexo de valores que nosotros lo venimos realizando a través de la ciencia, la justicia, el trabajo, etc. Y ese trabajo se va realizando dentro de nuestros talleres de ideas o logias, ¿no es cierto? Bueno, esto viene, como usted bien lo dijo, desde los tiempos. Aquellos viejos hermanos, nuestros antepasados que empezaron en el gremio de la construcción, como eran los únicos que tenían los secretos de la construcción, bueno, lo conservaban celosamente. Pero luego los masones se fueron justamente por esa actitud progresista que han tenido. Con el correr de los tiempos, el avance de la civilización, la diversificación de la cultura, etcétera, se pone a la altura de los tiempos y cuando viene la Ilustración, el siglo de las luces, el iluminismo, etcétera, bueno, dice, ya tenemos que, me parece, dejar de seguir construyendo esos templos de piedras que estamos haciendo y empezar a dedicarnos a construir, diríamos, el templo interior del ser humano. ¿Qué significa esto? Tratar de hacer un hombre más virtuoso, ¿no es cierto? Siempre apegado a esos viejos valores y tomando la ética como la piedra angular de nuestra filosofía. Y en esto tiene que ver también algo que puede decir que puede rozar con las religiones, que la masonería aparece como que es contraria a las religiones, de ninguna manera, en especial la católica, de ninguna manera. La masonería, primero, no es una religión. La masonería es un modo de filosofar que se basa en valores, ¿no es cierto? Y, como decimos, los valores éticos son su piedra angular. Dentro de la masonería ingresan hombres de todas las religiones, ¿no es cierto? Yo mismo provengo de un hogar católico. Yo estoy casado por la iglesia y tengo mis hijos bautizados y soy el gran maestre de la masonería. Entonces yo creo que hay que empezar a desmitificar estas cosas. Acá el problema que ha habido siempre es que la masonería fue el vector a través de la historia de las ideas liberales y del libre pensamiento y ha chocado con el dogmatismo. Y en esto los masones no acusamos a nadie, pero por supuesto que las entidades defensoras de los dogmatismos seguramente se enfrentaron en el decurso de la historia con la masonería. Y esto lo vemos a través de la historia hasta hoy, ¿no es cierto? Pero la masonería, esto hay que dejarlo bien en claro, no tiene nada que ver con las religiones y no está en contra de las religiones. Tal es así el ejemplo del Gran Maestre y de otros hermanos que pertenecen a iglesias reformadas, bautistas, judíos, todos componen la masonería y todos trabajamos en las logias sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos los distintos temas
Y de acuerdo a nuestras herramientas, esas viejas herramientas de la construcción, que hoy nos dan un valor moral, un valor ético, con su interpretación simbólica, trabajamos en conjunto y aprendemos a respetar la opinión del hermano que está sentado al lado y que piensa distinto que nosotros. Y en esto tenemos que hacer un capítulo aparte con un instituto fundamental que tiene la masonería, que es la tolerancia. Nosotros tenemos que aprender a tolerar al hermano que está sentado al lado y que piensa distinto que nosotros. El secreto, ¿por qué ha venido a través de la historia? Primero, porque, como decimos, aquellos viejos canteros cuidaban celosamente sus secretos porque era el único gremio que sabía la construcción. Luego, a través de la historia, ese secreto se fue pasando a ser una suerte de discreción, porque realmente la masonería no tiene nada que esconder. Lo único que puede ser que la masonería como entidad, como organización iniciática, es decir, que nosotros cuando entramos a la masonería pasamos por una ceremonia de iniciación donde rememoramos aquellas viejas escuelas, los pitagóricos, los esenios, los estoicos, etcétera, de lo cual tomamos distintos valores que ellos representaron a través de la historia de la cultura. Por eso la masonería en general en su seno es ecléctica, porque va tomando, diríamos, lo mejor de las distintas filosofías. Y hasta la vez ahí de la historia. Hoy, por ejemplo, la masonería puede salir a la calle. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ocultar. Es decir, la masonería ha trabajado, por ejemplo, en nuestro país como en distintos países, y ayudó a la construcción de este país, como lo ayudó la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Es decir, la masonería como institución también ayudó a hacer el país. Lo que pasa es que en algunos momentos hubo distintos enfrentamientos. ¿El por qué? Porque algunas instituciones optaron por defender posiciones dogmáticas y la masonería fue siempre el vector de la actividad abierta, laica y libre pensadora. Pero enfrentamiento con las religiones no tenemos, porque incluso hombres de distintas religiones componemos la masonería. Pero la masonería trabaja esotéricamente adentro de sus talleres de ideas, en sus templos. La masonería moderna es hija de la Ilustración, ¿no es cierto? Entonces, si hay algún masón que quiere hacer esos estudios, bienvenido. Pero en general, la masonería es hija de la razón. Entonces, tratamos todos los temas a través del tamiz de la razón. La masonería trabaja a través de sus hombres, es decir, puede que de vez en cuando haya alguna declaración en forma institucional de la masonería por algún tema, pero la masonería en general trabaja a través de sus hombres. Es decir, nosotros trabajamos en nuestros templos, en nuestros talleres de ideas, y bueno, los valores aprendidos allí los llevamos a la sociedad a través de nuestra conducta, de nuestro trabajo diario, en el partido político donde militamos, en la organización social, en la ONG, en nuestro trabajo, en nuestra oficina, etcétera, en nuestra familia. Ahora, ¿qué sucede? Algunos hombres pueden que lleguen a los distintos puestos de gobierno, ¿no es cierto? Pero la masonería institucionalmente no lucha por llegar a distintos estamentos de poder. Lo que pasa es que la masonería trabaja a través de sus ideas, es decir, los hombres van llevando las ideas, ¿no es cierto? Así como en su momento vinieron los hombres que libertaron América y vinieron trayendo esas ideas de libertad y luego se instaura el republicanismo, etcétera. Pero no es que hubo algo consensuado y un poder general que dijo vamos para este lado. Es decir, la propia evolución va llevando y la masonería, los hombres de la masonería se van adecuando y van trabajando en eso. Es decir, la masonería no tiene un poder central, un poder en el mundo que abrevamos allí y de allí salen las distintas tácticas o estrategias para aplicar en el mundo. Muy por el contrario, las masonerías son nacionales. Yo soy el presidente de la masonería argentina. En Chile hay otro gran maestre que maneja su masonería. Y nuestras masonerías, si bien hay un tronco central
de ideas, de principios, de fines, ¿no es cierto?, que es internacional, pero cada uno va manejando su institución de acuerdo a esos ideales, pero no tenemos, como por ejemplo la Iglesia Católica, que tiene un poder central y un jefe superior. Nosotros no tenemos un jefe. Las masonerías son nacionales, diríamos, ¿no? Bueno, el nuevo orden mundial se puede entender de distintas maneras, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros como masones tenemos que dejar que esto vaya evolucionando. Como le digo, la masonería no tiene una palabra definitiva sobre las cosas. Estudia, razona los distintos movimientos, las distintas ideologías, pero no impone nada. Es diríamos que trabaja con actitud abierta y libre pensadora, ¿no es cierto? Nosotros los masones no vamos a imponer un nuevo orden mundial. Podemos decir que hay algunos valores que están un poco en decadencia, que se debería revertir, etcétera, pero de ninguna manera la masonería impone nada, porque nosotros no le imponemos nada a nuestros miembros, porque lo único que hace la masonería es enseñar al hombre a pensar. Por eso siempre hablamos mucho del padre de la modernidad, de Immanuel Kant, cuando nos decía: salgamos de esa minoría de edad que tenemos, aprendamos a pensar por nosotros mismos. Y eso es lo que hace la masonería, hacer hombres libres y pensantes, no atados a dogmas. Y todo lo vemos a través de la razón. La razón, diríamos que es la fuerza fundamental que tenemos para la proyección y para la elaboración de nuestras ideas. Es decir, que estamos contra los dogmatismos y los fanatismos, tanto religiosos como políticos. Los fanatismos religiosos, no las religiones, ¿no es cierto? No, la masonería no entiende de que estemos en ese periodo, ¿no es cierto? La masonería, por supuesto que en su actitud abierta, laica y librepensadora, va corriendo a la altura de los tiempos y trata de resolver y adelantarse a los distintos problemas que nos pone la sociedad adelante, ¿no es cierto? Así como en su momento supo acercarse a la Ilustración, porque la Ilustración, luego del Renacimiento, era un poco lo dominante que había en ese momento, fue la apertura del ser humano, hoy también está tratando los distintos temas y ve de qué manera se pueden resolver, pero de ninguna manera atado a dogmas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos mucha esperanza en el ser humano, por eso trabajamos sobre el hombre constantemente. Nosotros creemos que el hombre tiene sus propias reservas para que se vaya desenvolviendo y vaya encontrando las soluciones a cada cosa, ¿no es cierto? No es que la masonería es prescindente. La masonería, por supuesto, en materia política entiende que la república como estructura de gobierno y la democracia como estilo de vida, diríamos, es lo mejor para los pueblos. ¿Qué sucede? Eso, para el ejercicio de la democracia, el ciudadano necesita estar dotado de cierta cultura y de responsabilidades, ¿no es cierto? Entonces, allí es donde apela la masonería, a esas responsabilidades del ser humano, que aprenda a vivir en democracia. Hoy entendemos que no hay otra forma de gobierno que la pueda superar. Por supuesto que se estudia constantemente a ver de qué manera resolver los problemas. Pero lo único que hace la masonería es estar en constante alerta para ver las soluciones a los problemas que la sociedad, que el desarrollo de la cultura, el desarrollo de las distintas culturas nos va poniendo por delante. Eso es lo que hace la masonería, no es que está prescindente de todo, muy por el contrario. La masonería es una institución esencialmente humana, cree en el hombre y en su capacidad de raciocinio como para resolver los distintos problemas. Y lo único que hace la masonería es trabajar y educar al ser humano dentro de cánones éticos, en actitud abierta, laica y libre pensadora, para que se pueda desarrollar y encontrar las soluciones. Por eso que cree en el hombre, en la educación del hombre, en una educación libre, laica, y que esté exento
de dogmatismo. Es decir, como le repito, que sea un hombre en capacidad de pensar libremente. Y entiende que las soluciones en la conversación, en el diálogo fecundo, se van a encontrar. Por eso decimos que los masones somos buscadores de la verdad. Estamos en esa búsqueda. No sabemos si nos alcanzará la vida para encontrarla. Bueno, nosotros no tenemos ningún problema, porque si algunos hermanos quieren, quieren creer y quieren tener fe en algo, pero bienvenido sea. Nosotros trabajamos a través de la razón, pero no obligamos a nadie a que piense de determinada manera. Bueno, un poco lo que está haciendo la masonería ahora, que por qué hemos decidido, por ejemplo, en la masonería argentina, sacarla, ponerla un poco en valor comunicacional, es decir, abrirnos al periodismo. ¿Para qué? Para que la gente, el ciudadano común, entienda lo que es la masonería. Y entonces esto nos está dando muy buen resultado, porque el periodismo nos ha tratado muy bien y está ingresando mucha gente a la masonería. ¿Por qué? Porque la conoce, porque ve los principios que persigue, los fines, los ideales que tiene la masonería. Nos están tomando como, diríamos, un reservorio moral de la humanidad. Ese secreto se va transformando en una suerte de discreción, porque como decimos, la masonería no tiene nada que esconder, nosotros no hacemos nada oculto, es decir, lo único que hacemos sí es que lo que trabajamos adentro de nuestros templos o talleres de idea, quien no está iniciado no puede verlo, porque somos una institución iniciática. Lo mismo que a veces nos preguntan, bueno, pero ¿por qué no dejan ver Justamente, digo, si usted no es accionista de la Coca-Cola, no lo van a dejar entrar a la reunión de directorio, ¿no es cierto? Bueno, entonces, si uno no tiene un departamento en un edificio, no va a la reunión de consorcio. Si no es cardenal, no elige papa. A nosotros no nos dejan entrar, a ver cómo votan. Esto es Pero, y que trabajamos mucho también, ahora estamos trabajando mucho con las universidades, estamos abriendo cátedras de libre pensamiento en las universidades nacionales, y ¿Qué son cátedras de libre pensamiento? bueno, son cátedras extracurriculares donde nosotros hablamos de masonería y de distintos temas. Llevamos a distintos profesores, hombres que pertenecen a nuestras filas o no, a que hablen de distintos temas en la universidad. Y las universidades nacionales nos han recibido muy bien, ya estamos trabajando fuertemente, primero en la Universidad Nacional de La Plata, porque fue creada por un masón, por Joaquín B. González, ¿no? Fundada por otro masón, Dardo Rocha. Exactamente. Ahora es verdad que la ciudad está concebida de acuerdo a un plano masónico. Sí, vista desde arriba, ese es un plano masónico, claro. Dardo Rocha, el arquitecto Pedro Benoit, todos masones, y la proyectaron de esa manera, ¿no es cierto? Así que, bueno, estamos tratando, diríamos, hoy en día de poner en valor comunicacional a la masonería, que no se vea la masonería como algo que está en contra de las religiones, es decir, que no la tomen a la masonería como lo que no es. La masonería es una escuela de vida abierta, laica y librepensadora, cuyo último fin es enseñar al ser humano a pensar libremente. Y allí entran hombres que piensan, que creen, que pertenecen a distintas religiones o no, y trabajamos todos en conjunto en una perfecta armonía y tolerancia. Las mujeres también entran a la masonería. Está la Gran Logia Femenina de la Argentina, que cobija a las mujeres que quieren trabajar masónicamente igual que nosotros. O sea que las mujeres también ahora ingresan a la masonería. Ya ingresaban desde hace muchos años. En Francia la masonería femenina... ¿Cómo? En los 70. No, en Francia ya desde 1888, 1890 empezaron las logias de adopción, que eran las logias que adoptaban mujeres. Y luego ya empezaron las masonerías femeninas. En el mundo ya está bastante distribuido el tema
de la masonería femenina, ya trabajan a la par nuestro, o sea que la mujer también puede ingresar a la masonería, y aquí, por ejemplo, en la Argentina muchas esposas de hermanos empezaron y hoy ya está bastante difundido, ¿no es cierto?